Capítulo 18. Saúl siente envidia de David. En cuanto David terminó de hablar con Saúl, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David. Lo quería como a sí mismo. Desde ese día, Saúl mantuvo a David con él sin dejarlo volver a casa de su papá. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. También le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. Saúl envió a David a pelear en muchas batallas, y en todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta de los oficiales. Cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Gritando tocaban panderas y liras, y exclamaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba: las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles, solo le falta que le den el reino mismo. A partir de aquel momento Saúl lo miraba con recelo. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, haciéndolo actuar como loco en su casa. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza en la mano y pensó: lo clavaré en la pared. Saúl lo intentó 2 veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ya no estaba con él, sino con David. Saúl mandó a David lejos como comandante de 1,000 soldados. David los dirigía en las batallas. David tenía éxito porque el Señor estaba con él. Al ver su éxito, Saúl cada vez temía más a David. Pero todos en Israel y Judá apreciaban a David porque los dirigía en las batallas. Saúl quería matar a David y se le ocurrió ponerle una trampa diciéndole: aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Cásate con ella y así te convertirás en un soldado poderoso. Serás como un hijo para mí. Luego irás y pelearás las batallas del Señor. En realidad Saúl pensaba: así no tendré que matar a David yo mismo, sino que lo matarán los filisteos. Pero David dijo: yo no me puedo casar con la hija del rey. No vengo de una familia importante, ni tampoco soy importante. Así que cuando llegó la hora de que David se casara con Merab, Saúl se la entregó a Adriel de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, le agradó la noticia y pensó: atraparé a David por medio de Mical. Se la daré en matrimonio y luego dejaré que los filisteos lo maten. Así que Saúl habló con David de nuevo: puedes casarte con mi hija hoy mismo. Saúl les ordenó a sus oficiales que hablaran con David en privado y que le dijeran: mira, el rey te aprecia y sus oficiales también. Deberías casarte con su hija. Los oficiales hablaron con David, pero él contestó: ¿creen que es muy fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un hombre común y corriente. Los oficiales le dijeron a Saúl lo que David había dicho. Saúl les dijo: díganle a David que el rey no quiere que pague dinero por su hija. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos, así que pide 100 prepucios de filisteos para darte a su hija en casamiento. Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. Los oficiales hablaron de nuevo con David, quien se puso contento por la oportunidad de ser yerno del rey, así que enseguida se puso en acción. David y sus soldados salieron a pelear contra los filisteos. Mataron a 200 y le llevó los prepucios a Saúl para convertirse en yerno del rey. Saúl entregó a su hija Mical en casamiento. Entonces Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y de que su hija Mical amaba a David. Por eso empezó a temer más a David y siempre se ponía en su contra. Además, los comandantes filisteos continuaron saliendo a pelear contra los israelitas, pero David siempre los derrotaba y aumentó su fama de ser el mejor oficial.